Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues seguimos con el tutorial de Aurora y este va a ser un vídeo importante, un punto de inflexión y casi diría en este gameplay tutorial que estoy haciendo. Va a ser un vídeo muy formativo en el que voy a explicar cómo funcionan los misiles. No creo que me vaya a dar tiempo en este vídeo a explicar todo lo que me gustaría vinculado a los misiles, así que seguramente va a tener dos partes. Esta va a ser quizás la más teórica. Así que sin más preámbulo, sin enrollarme más, vamos directamente a ello. Estoy siguiendo justamente por donde acabamos el último vídeo. Soy consciente de que los últimos vídeos han sido más gameplay que tutorial, pero nos va a venir muy bien para ver, primero porque si hay alguien que está siguiendo el vídeo, está siguiendo estos vídeos, pues bueno, puede ver un poco cosas que pueden pasar, problemas que pueden tener lugar, como el tema del fuel que tuvimos hace unos cuantos vídeos, etcétera. Y aparte de eso, porque hacer los misiles antes de tiempo puede ser un error. Entonces, antes de empezar a explicaros nada referente a los misiles, mirad abajo en la explicación del vídeo, encontraréis un enlace que os tiene que abrir a un Excel, que es este Excel de aquí. Es un Excel que es como una especie de calculadora. De hecho, si clicáis aquí arriba, os abrirá una aplicación que hay, que se puede utilizar a través de la página web. Es una aplicación que hay en Internet, que en teoría hace lo mismo que veis aquí. El problema es que yo no consigo que me cuadren los números, así como en el Excel sí que me cuadran. En la aplicación hay algo que me pierdo y no consigo cuadrar. Entonces, yo os recomiendo que de momento utilicéis el Excel porque además me gusta más la forma en cómo se llena la información. Además, puedes ver todos estos detalles. En la aplicación, ya os digo, no consigo cuadrar. Si alguien tiene la fortuna o sabe o descubre cómo hacer que cuadre los datos que se entran aquí en este Excel con los que se entran en la aplicación y que os salga bien, pues perfecto. Yo no consigo estos resultados que sí que cuadran perfectamente con la realidad y en cambio la aplicación cuando hago lo mismo no me sale. A lo mejor es que la aplicación no acaba de funcionar, en teoría parece que ha de funcionar, pero bueno, yo os aconsejo que utilicéis de momento este Excel y bueno, ya os digo, por favor, utilizarlo, tenerlo cargado porque nos va a venir muy bien. Parece muy complicado, pero básicamente es un Excel donde solo tenemos que entrar datos aquí en esta zona negra, en esta zona que está más resaltada en negro, y aquí, y el juego ya automáticamente, la calculadora, nos da toda una serie de valores que utilizaremos ahora para hacer diseño de misiles. Entonces, vamos al grano. Los misiles. Los misiles sin duda es uno de los aspectos más importantes del juego porque tanto la IA como los jugadores es un aspecto que utilizan. Es decir, el armamento que existe en el Aurora hay de muchos tipos. De hecho, cuando vais aquí podéis construir cañones Gauss, láseres, tenéis, ¿qué más? Armas de partículas, plasma carronade, podéis interpretarlo como cañón de plasma. El railgun, que nunca acabo de saber cómo definirlo exactamente, ¿no? Viene a ser como un cañón a raíles, ¿no? La traducción, no sé, es un poco así directa, pero bueno, que, en fin, que tenéis varios tipos de arma y la mayoría de estas armas tienen sus particularidades, pero la mayoría no tienen tanto alcance como los misiles. Entonces, claro, tener un arma como los misiles que puedes atacar al enemigo a grandes distancias, eso evidentemente te da una gran ventaja. Así que los misiles es algo que normalmente todos los jugadores instalan en sus naves, o en la gran mayoría de sus naves. Entonces, eh, el misil tiene un comportamiento especial en el Aurora. Antes de explicar cómo se comporta la Aurora a la hora de calcular los daños que hace el misil, debéis recordar que cuando construimos una nave, por ejemplo, voy a coger la última nave que construí, que es la Sulaco. Si vais a la Sulaco, cliqueáis ahí, vais a sus estadísticas y vais al Armor Status, a la pestaña de blindaje, veréis que aparecen todas unas celditas tipo Excel y que veis que, por ejemplo, aquí aparecen con cuatro columnas de profundidad y una gran cantidad de celdas a lo largo, ¿no? a lo ancho. Esto es justamente lo que define la nave en este dato. Ese primer dato, acordaros que es la profundidad del blindaje, 4, que corresponde con esta profundidad de aquí. Y luego estos 112 son las placas que envuelven a la nave de una forma esférica. Entonces eso es lo que aquí, bueno, el juego lo simboliza, digamos, con este gráfico. Entonces, cuando recibimos daños, estas celdas estallan. Estallan, digamos, y la nave queda como más desprotegida.
Entonces, ¿cómo funcionan los misiles? ¿Cuál es el dibujo que hacen los misiles cuando impactan con el blindaje? Bueno, pues justamente en el mismo Excel tenéis un damage layout, ahí lo veis. Lo que pasa es que yo lo que he hecho es creado un Excel y le he dado un fondo un poquito más claro, lo he incrementado un poco de tamaño. Fijaros, aquí está distribuido de la siguiente forma. Si tenemos un misil que hace un punto de daño, tiene una cabeza explosiva que hace un punto de daño, lo que hará es saltar una placa. Si el misil tiene cuatro cabezas explosivas, un valor de una cabeza explosiva de 4 puntos de daño, penetra dos capas. Fijaros que el primer punto de daño, el segundo y el tercero afectan solo a una capa y el cuarto afecta a la segunda. Bueno, de hecho, os voy a enseñar esto, que aquí quizás es otra especie de... es un poco un dibujo parecido, pero un poco más para principiantes. Si hacemos lo que os decía, si hacemos una cabeza explosiva para el misil de un punto de daño, haría saltar una placa, uno de dos puntos de daño haría saltar la adyacente, tres haría saltar con este dibujo. Un misil ya de 4 puntos de daño lo que haría ya es penetrar con un punto la segunda capa. El 5 pues sería más o menos el dibujo, el 6 también sería este dibujo, 7, 8 y aquí el 9 vemos que de nuevo atraviesa tres capas. Entonces yo he marcado en amarillo justamente los misiles que atraviesan una capa adicional. Es decir, el misil de daño 1, sabéis que, es decir, a efectos de penetración, un misil que con una cabeza explosiva de un punto hace más o menos la misma penetración que uno de daño 3. Entonces casi sale más a cuenta pasar, si queréis hacer un misil un poco más potente, pasar a hacer un misil con una cabeza explosiva de daño 4 o de daño 9. Aquí he incrementado todavía más las opciones. ¿Cómo se sabe cuándo el juego calcula que el misil, en función de esos puntos de daño, penetra una capa más? Tenéis que hacer la raíz cuadrada la raíz cuadrada de los puntos de la cabeza explosiva. Es decir, la raíz cuadrada de 4 es 2, así que por eso penetra dos capas. La raíz cuadrada de 9 es 3, por eso penetra tres capas. Luego el 10, el 11, el 12, el 13, 14, 15, su raíz cuadrada son números todavía con decimales. Cuando llega ya a un número concreto, el 4, cuando llega a un número entero, entonces eso quiere decir que con 16 puntos de daño, con una cabeza explosiva de 16 puntos, atravesaríamos 4 capas, 25, 5 y 36, 6. Entonces, esto ya os puede dar una indicación de que normalmente los jugadores cuando deciden diseñar un misil buscan una cabeza explosiva que estén dentro de estos puntos de color amarillo, digamos, que tengan una cabeza explosiva que hagan esta capacidad de penetración. Es decir, hay que evitar, si podéis, intentar no construir misiles pues que tengan, por ejemplo, 5 puntos de daño o 6 puntos de daño. No porque no sea eficiente, pero ya puestos, si vais a construir uno de 5 o 6, pues casi ya os sale más a cuenta hacer sencillamente uno de 4 y ganáis un poco más de espacio para hacer otra cosa en el misil. En cambio, pues bueno, lo mismo, si estáis en 7 u 8, pues casi ya dar un empujoncito e iros al 9, que sabéis que con eso tenéis más capacidad de penetración. De hecho, si fijáis este dibujo de aquí a la izquierda, lo que hace al final, un poco el juego, el misil, es que a cuanto mayor sea su carga explosiva, su dibujo acaba teniendo, el dibujo de penetración acaba teniendo, digamos, un poco de forma piramidal. Entonces, pues bueno, aquí es un dibujo un poco más buscando justamente las cabezas explosivas que realmente acaban por penetrar una capa adicional. Si os fijáis, también aparece el color naranja. Este color naranja indica que hacer misiles de este tamaño tampoco estaría nada mal, porque si os fijáis, un misil de tamaño 6 pues haría un puntito, dos puntitos, tres puntitos, 4 puntos, el quinto punto atacaría aquí y el sexto punto atacaría aquí. Haría un segundo punto de penetración en la segunda capa. Entonces, lo que os está diciendo el juego es casi mejor que no hagas un misil de tamaño 7 u 8, porque realmente lo que acabas ganando es mucho mejor hacer como mínimo uno de 6. O sea, preferiblemente uno de 9. Si no puedes escoger uno de 9 por el motivo que sea, pues al menos que sea de tamaño 6. Es decir, los valores naranja y los rojos son los ideales, los tamaños que normalmente son más eficientes sabiendo el tipo de distribución de daño que hacen los misiles a la hora de impactar contra una nave enemiga.
Entonces, esto es importante, ya os digo, a nivel de calcular la cabeza explosiva del misil. Entonces, vamos con los misiles. Y vamos a explicar, yo lo que quería explicar sobre todo ahora era esa idea de cómo funcionan los misiles y cómo el juego calcula su daño o qué dibujo hace en el blindaje enemigo los misiles. Entonces, bueno, en el blindaje enemigo y el blindaje amigo, en el blindaje en general. Entonces, cuando queráis diseñar un misil, tenéis que tener en cuenta varias cositas. Primero, tenéis que tener en cuenta que el tamaño del misil el juego lo calcula por un concepto que se llama MSP. El MSP, aquí lo veis, recordad que hasta ahora hemos utilizado un concepto que es el hull size, tamaño del casco. El tamaño del casco es equivalente a 50 toneladas. Entonces, a la hora de hablar de misiles, una unidad, o sea, 50 toneladas, un hull size, equivale a 20 puntos de misil. Es decir, hay una relación de 2,5 respecto a las toneladas. Es decir, un punto de misil son 2,5 toneladas. Entonces, cuando hablamos de tamaño de misil, hablamos pues de un misil de un tamaño determinado que cuyos, digamos, elementos básicos son los que veis aquí. Es decir, un misil, para calcular su tamaño final, viene determinado primero por su motor, por su cabeza explosiva. La cabeza explosiva es justamente esto que hemos hablado de aquí, ¿eh? Que haga 9 puntos de daño, o 8, o 7, o los que sean. Entonces, la cabeza explosiva, warhead, esto sería lo que el juego llama warhead, o cabeza explosiva. Lo pongo aquí para que tengáis claro el concepto, pero bueno, lo voy a quitar de aquí, lo voy a poner mejor aquí. Entonces, el tamaño del misil, como digo, es la suma del motor, de la cabeza explosiva, de la cantidad de fuel que le queramos poner y la maniobrabilidad del misil. Entonces, sumando todos estos conceptos, tenemos un tamaño. Entonces, ¿qué pasa? Pues ya os podéis dar una idea. Si hacemos un motor muy potente, normalmente es que significa que pesará más. Si pesa más, tendremos menos espacio para cabeza explosiva, para fuel y para maniobrabilidad. Siempre y cuando tengamos claro que queremos un misil de tamaño determinado. Imaginad que vosotros a la hora de diseñar un misil queréis un misil de tamaño, pues yo qué sé, me lo voy a inventar ahora, tamaño 4. Pues evidentemente cuanto más potente sea el motor, menos espacio va a haber hasta llegar a esos 4 puntos máximo para meter en la cabeza explosiva, el fuel y la maniobrabilidad. Entonces, antes de hacer el motor, es importante decidir qué cabeza explosiva queréis utilizar. Por eso os he explicado esto de aquí. Imaginaos que hacemos un misil que quiere hacer 4 puntos de daño, 4 puntos de cabeza explosiva. Pues bueno, ya tenemos aquí un dato. Sabemos que queremos hacer una cabeza explosiva de 4 y a partir de aquí, eso no quiere decir el peso. Este 4 no quiere decir que sean... es decir, cabeza explosiva que sea igual a 4 no quiere decir que sea igual a tamaño. No tiene nada que ver. Ahora lo veremos. Pero lo que quiero deciros es que primero hay que tener un poco claro qué queremos hacer, qué cabeza explosiva queremos utilizar, qué tipo de papel queremos para el misil, etcétera, etcétera. Entonces, los jugadores, en teoría, la gran mayoría de jugadores consideran que hay tres tipos de misiles fundamentales. Uno es un misil antibuque, antinave, y por lo tanto es un misil destinado a destruir a la nave enemiga. Luego tenemos un misil antimisil. Es un misil que se encarga de destruir a los misiles que nos lance el enemigo. Es un misil, por tanto, que tiene una función de point defense, ¿no? Lo que el juego llama point defense o defensa puntual. ¿eh? Es un arma de corta distancia. Entonces, normalmente estos misiles tienen unas características, como veremos, solo con que hagan un punto de daño, solo que tengan una cabeza explosiva de un punto de daño, es suficiente para aniquilar a un misil enemigo por mucho tamaño que tenga. Y luego tenemos una tercera clase de misil, que es el misil que tiene su base, digamos, se coloca habitualmente en una base planetaria. La diferencia entre el misil antimisil, el misil antinave y el misil PDC es que normalmente este misil de aquí lo tenemos que colocar en una nave, con lo cual hacer un misil muy grande, muy pesado, significa comprometer un poco el espacio o la capacidad que va a tener la nave para lanzar muchos misiles. Es decir, recordar que la nave tiene que tener un tamaño determinado, como es una nave de guerra, va a tener que estar ajustado al tamaño del astillero
y por tanto tenéis que tener un poco de cuidado. Si hacéis un misil muy grande vais a comprometer muchas cosas. Entonces, esa libertad es mucho más grande en el tema del tamaño aquí en una base planetaria. La base planetaria, recordar que los PDCs se construyen no desde un astillero, sino que se construyen desde aquí, desde la industria. ¿eh? Construir PDC o hábitat orbital. Recordar que construimos una especie como de hábitat para hacer una terraformación de Mercurio, pues bueno, es algo parecido. Entonces, como se puede construir desde aquí, no comprometemos los tamaños de los astilleros. Tenemos más libertad para hacer tamaños muy grandes, bases terrestres muy grandes. Eso significa que si tenéis que hacer un misil muy grande, pues bueno, aquí tenemos más libertad para hacerlo en las bases planetarias. En cambio, en una nave, pues dependerá un poco de lo que queramos y sobre todo del tipo de nave que podamos construir en los astilleros. Así que lo normal es que, bueno, la mayoría de jugadores, en función de la tecnología, pues siempre buscan tamaños. Os voy a poner un ejemplo. Normalmente entre 4 y 6. Un tamaño entre 4 y 6. Bueno, aquí sale tamaños aproximados. Tamaño aprox entre 4 y 6. Y en cambio aquí, en la base planetaria, normalmente la gente ya busca por encima de 6. Por encima de 6. Y siempre teniendo en cuenta justamente esto que os decía de los puntos y de las capas de penetración. Es decir, aquí ya la gente, pues mira, si vamos a construir un misil por encima de tamaño 6, pues ya casi mejor construir un misil de tamaño 9 o de tamaño 16, que serían ya misiles bastante más grandes. Entonces, estos serían un poco los tres tipos de misil que se pueden construir. Entonces, vamos a imaginar que queremos construir ahora un misil antimisil. Es un misil antimisil que, como os he dicho, solo necesita un punto de cabeza explosiva y con un punto lo que hace es estalla y intercepta los misiles que los enemigos nos lancen. Así pues, este misil es muy importante y ya os podéis hacer una idea de que tiene que ser muy rápido, porque evidentemente los misiles que nos van a atacar, que nos van a lanzar el enemigo, van a ser misiles bastante rápidos. Es decir, los misiles no son como las naves que van a 2.000 o 3.000 kilómetros por segundo. Normalmente los misiles alcanzan velocidades superiores a los 15.000 kilómetros por segundo. Por lo tanto, hay que hacer un misil antimisil muy rápido, que sea muy maniobrable y que como mínimo tenga un punto de cabeza explosiva para eliminar a esos misiles enemigos. Entonces vamos a construir, vamos a ver cómo es la teoría, cómo hay que hacer, qué pasos hay que hacer para construir un misil antimisil. Entonces, como os he explicado, para hacer un misil tenéis que tener en cuenta que hay todos estos factores. Qué motor hay que utilizar, qué tamaño de motor, cuánta potencia, qué cabeza explosiva, eso ya lo tenemos claro. Aquí ya sabemos que esto como mínimo tiene que ser un puntito. Qué cantidad de fuel tiene que tener y qué maniobrabilidad. El hecho de que sea un misil antimisil quiere decir que normalmente no necesita no necesita que sea un misil que llegue a grandes distancias. Con que llegue a distancias cortitas es suficiente. Es un misil pensado para cortas distancias, para interceptar misiles que se acercan a la flota, ¿no? O a la nave. Entonces, normalmente los jugadores, os pongo una referencia, normalmente intentan crear un misil que tenga un alcance de 5.000, 10.000, perdón, entre 5 y 10 millones de kilómetros. Que tenga entre 5 y 10 millones de kilómetros. Incluso 10 ya es un poco excesivo. Hay jugadores que intentan siempre estar entre los 5 millones de kilómetros. ¿Por qué? Porque lo que os decía, porque son misiles que, es decir, no es como un misil antibuque que lo importante es que cuanto más lejos se lance mejor, porque entonces tienes una ventaja, no puedes atacar al enemigo desde una distancia mayor y le puedes causar daño sin tener que comprometer a la flota para acercándola demasiado al enemigo. En cambio, el antimisil lo que tiene que hacer es lanzarse para interceptar misiles que vienen hacia nosotros a una gran velocidad. Así que no necesitan gran recorrido. Por tanto, ya nos podemos hacer una idea de que si ya necesitamos solo una cabeza explosiva de un punto y una distancia corta, eso quiere decir que no es necesario que tengan mucho fuel. En cambio, sí que necesitamos que sea un motor muy potente, por tanto que tenga una gran velocidad. El motor evidentemente es un aspecto muy importante del misil. Cuanto más fuerte, más potente sea el motor, más velocidad tendrá el misil. Cuanta más velocidad tenga el misil, más capacidad de probabilidad de éxito tenga a la hora de cumplir su papel. Y evidentemente la maniobrabilidad también va a ser es un elemento importante. La maniobrabilidad es un plus que se añade a la velocidad
y que incrementa lo que el juego llama chance to hit, oportunidades de acertar. Chance to hit incrementa muchísimo la maniobrabilidad, ese aspecto. Entonces, eso es un poco la teoría. Ahora, claro, la teoría muy bien. Podéis decir, vale, lo tengo claro. Ahora, ¿qué tipo de motor tengo que construir? ¿De qué tamaño? ¿Cómo funciona exactamente el tema? Bueno, necesitamos primero construir un motor. El motor del misil se construye como si fueras a construir un motor normal para cualquier nave. Es decir, recordad que aquí tenéis el engines, pues si bajáis un poquito mal tenéis una cosa que se llama missile engines. Vais aquí y esto es muy parecido a la ventana de construir motores, excepto el campo de reducción termal, que no existe, es decir, el misil no se le puede ocultar el valor termal que emite, porque ya es digamos, es un arma y por tanto no se puede ocultar. O sea, cuando tú lanzas un misil, por mucho que quieras, no lo vas a ocultar. Entonces, aquí lo que hay que hacer, evidentemente, es coger la mejor tecnología posible. Y aquí es un poco como cuando construyes un motor. Si tú quieres un misil pacífico, se pueden construir misiles, por ejemplo, en el que la velocidad no sea importante y en cambio sea importante que tenga una que llegue muy lejos, ¿no? Entonces nos interesaría construir un motor muy eficiente, poco potente, pero muy eficiente en el consumo de fuel. Esto, por ejemplo, lo podemos hacer cuando construyamos, ya lo veremos, seguramente lo veremos en el siguiente vídeo, cuando construyamos un misil, que lo que queremos es que acabe colocando una boya o una boya sensor o que acabe siendo como una especie de sensor que nos sirva de puesto de avanzada, unos ojos de avanzada, un puesto de escucha en puntos clave de una galaxia. Por ejemplo, recordar que en el gameplay hemos encontrado un lugar, una puerta estelar construida por otra especie alienígena, no sabemos quién. Pues podríamos lanzar un misil desde la Tierra que evidentemente como tiene que llegar muy lejos, pues no hace falta que sea un motor muy rápido, lo que queremos es sencillamente que tenga un motor muy eficiente para que luego llegue a la puerta estelar, se quede ahí quieto y, digamos, coloque unos sensores que nos permita que nos haga un puesto de escucha. Pues esto se puede hacer. Esto daría sentido a construir un motor para un misil que fuera no rápido, sino eficiente en el consumo. En cambio, lo que queremos ahora es hacer un misil antimisil, por lo tanto tenemos que hacer un misil lo más potente posible. Es decir, tendríamos que coger la máxima potencia y dejarnos estar del tema del consumo del fuel. El consumo del fuel aquí es irrelevante. Además, recordar que estamos buscando un misil que tenga poco alcance. Por lo tanto, realmente, aunque el consumo va a ser muy bestia, puesto que va a tener poco alcance, pues no nos preocupa demasiado. Es decir, otra cosa es que este consumo se dilatara durante mucho tiempo, es decir, fuera un misil que estuviera durante mucho tiempo operativo, porque evidentemente esto podría comprometer la logística de nuestro imperio si decidimos construir gran cantidad de misiles o de este tipo de misil, ¿no? Entonces, lo que queremos pues es la máxima potencia para el misil antimisil. Queremos también, pues evidentemente aquí sí que podemos coger una reducción del consumo. Recordar que todo esto se investiga, son cosas que se investigan. Y luego aquí es la clave. Este es el aspecto que los jugadores normalmente más dificultades tienen. Porque claro, fijaros que aquí ya estamos utilizando valor MSP. Esto es el tamaño del misil. Entonces recordar que, por ejemplo, si nosotros hemos decidido hacer un misil de tamaño 1, imaginad que queréis hacer un misil antimisil de tamaño 1. De hecho, los misiles antimisiles, cuanto más pequeños mejor. No hace falta, como solo necesitan un punto de cabeza explosiva, no hace falta hacerlos muy grandes, muy pesados. Solo con que sean lo más pequeños posible y los más baratitos posible, digamos, lo más sencillos posibles, es suficiente. Entonces, imaginad que queréis coger un misil de tamaño 1 con un punto de cabeza explosiva y que tenga pues estas características que os he comentado, ¿no? Un potente motor, una alta maniobrabilidad y entre 5 y 10 millones de kilómetros de alcance. Pues claro, si tenemos como idea hacer un misil de tamaño 1, aquí no podemos coger un misil, un motor que ya ocupe 5 puntos que sea de tamaño 5. Recordad que estamos hablando de MSP. Ese MSP ya es el tamaño. O sea, este motor ya implica que como mínimo, si construyéramos este motor, o lo investigáramos, perdón, esto quiere decir que como mínimo el misil ya sería 5 o más. Porque evidentemente, aparte del motor, habría que meterle luego cabeza explosiva, fuel, etcétera. Entonces, realmente no es eficiente hacer un misil antimisil de este tamaño, no es lógico. Así que
tenemos que buscar de tamaño 1. Pero claro, alguien dirá, y bueno, ¿y cómo sé yo si necesito, si vais tirando hacia atrás, podéis ver que puedes construir un motor de 0,1, de 0,11, 12, 13. Entonces, ¿qué motor? ¿Cómo sé yo cuál es el más eficiente? Es decir, antiguamente el problema que había es que, claro, uno llegaba a este punto y tenía que hacer pruebas, no tocaba más que hacer pruebas. Es decir, voy a investigar esto, a ver qué pasa. O voy a investigar, a ver qué pasa si construyo uno de 0,51 puntos de tamaño y ahora paso a uno de 0,6. ¿Hay mucha diferencia? ¿Será mejor el misil? ¿Será más rápido? Sí, no. Entonces había que hacer pruebas. ¿Cómo se hacían las pruebas normalmente? Pues lo que expliqué en un vídeo anterior. Teníais que ir aquí al Space Master, darle al Space Master On. Yo lo voy a hacer ahora. Le cliqueáis, aparece el SM aquí diciendo que el Space Master ya está activado. Entonces a partir de aquí ya podíais hacer pruebas sin tener que ir a investigarlo directamente. Recordad que ahora tenéis la opción, bueno, voy a cerrar, tengo que volver a abrir la ventana para que refresque. Vamos a motores, cogemos lo mejor, cogemos el motor más potente y aquí. Ahora aparece el botón Instant. Esto nos permite tener claro, digamos, de alguna forma hacer experimentos, ¿no? Y probar con diferentes tamaños de motores y ver exactamente si es más eficiente, si saldría mejor un motor de 0,40 o si saldría mejor un motor de 0,50. Claro, hay que hacer muchas pruebas. Entonces, claro, eso era un poco pesado porque es una cosa muy interesante, muy divertida. Hay gente que le gusta mucho, pero hombre, siempre es un aspecto que es difícil, ¿no? Siempre hombre, si el juego permitiera de alguna forma tener una herramienta que te permitiera ver cuáles son los motores más eficientes eh, una vez le has dado ya unas características concretas o tienes claro qué es lo que quieres, pues eso estaría muy bien. Entonces eso por fin ya lo tenemos y es justamente ese Excel que os he dicho que os bajéis, que tenéis en el link de descarga que os he dejado abajo. Aquí lo que tenéis que poner es justamente qué es lo que queréis, qué tecnologías disponéis ahora mismo de misil, qué tipo de tamaño de misil queréis, qué tipo de cabeza explosiva queréis. Entonces el juego os dice, os da un amplio abanico de opciones, indicándoos el tamaño del motor, la distribución del fuel, cabeza explosiva, etcétera. Y en verde aparecen los más eficientes. Entonces vamos a verlo in situ. Vamos a hacer lo siguiente. Según vamos a hacer una cosa. No voy a darle al instant de momento aquí. ¿Veis que aquí abajo aparece Missile Design? Vale, pues digamos que justamente lo que estamos haciendo ahora es construir un motor. Pero vamos ahora un momento a Missile Design. Esta es la pantalla realmente importante del juego, el Missile Design, del juego a la hora de construir misiles. Si hubiéramos construido un motor, si ya tuviéramos un motor de misil, aparecería aquí. Como no hemos construido ninguno, aparece en blanco. Entonces, lo importante, lo que quiero que miréis ahora es esto de aquí. Estas son las tecnologías que el juego utiliza para podernos dar un valor, para podernos darnos justamente los valores que van a aparecer aquí. Nos dice, bueno, estas son las tecnologías que tienes, con esto el juego automáticamente hace unos cálculos aquí, cuando introduces unos valores, y por tanto te dice qué tipo de tamaño tiene el misil, potencia, efectividad, duración, alcance, etcétera. Entonces, estos valores de aquí que son justamente cosas que podéis investigar, que en la pantalla de investigación, son los datos que tenéis que entrar aquí. Y es tan sencillo como eso. Es una herramienta muy útil que os va a venir muy bien. Por ejemplo, vamos allá. Aquí nos dice, dime por favor cuántos puntos de daño por punto de misil tienes de tecnología. Esto es el primer dato. Warhead Strength per MSP es una cosa que podéis investigar en investigación, en el campo de misiles. Esto nos dice que por cada punto de tamaño de misil tenemos una tecnología que nos permite hacer 4 puntos de daño. Entonces tenéis que poner aquí el 4. ¿Qué agilidad tienes por punto de misil, por punto de misil, por tamaño de misil, por punto de misil, vamos? Pues este 64, pues lo ponemos aquí. Este dato, Engine Power, potencia del motor por cada punto de misil. Bueno, este dato de aquí lo indica la tecnología que tenemos de propulsión. Aquí veis un campo explicativo. Recordad que tenemos
Al principio teníamos el convencional, luego teníamos la tecnología nuclear termal, luego la nuclear de pulsos, la de iones y ahora tenemos la magnetoplasma. La magnetoplasma nos dice que por cada punto de misil tenemos una tecnología que nos permite generar una potencia de motor de 0,8. Pues ya está, es el valor que tenéis que introducir aquí. Si empezáis la partida y investigáis el nuclear thermal, pues aquí tendríais que poner 0,25. Es tan sencillo como eso. Entonces, de hecho casi, bueno, fijaros que aquí si pongo el punto da error. Bueno, esto es por la métrica, tenéis que poner la coma. Vale, consumo de fuel. El consumo de fuel, recordar que es esto de aquí. Cuando vamos a diseñar, pero bueno, que recordar que cuando vais a construir un motor o vais a construir un motor de misil, recordad que había un campo que os permitía normalmente empieza por 1, luego es el 0,9, 0,8, 0,7. Ahora mismo lo tenemos en 0,7. Pues ya está, ponéis el 0,7 aquí. ¿Qué es el modificador de potencia? Bueno, el modificador de potencia sí que no aparece aquí, pero recordar que sí que aparece aquí. Cuando decimos que queremos construir un motor, recordad que hemos dicho que queremos construir el motor más potente. El motor más potente es este, es el de 2,50, es decir, queremos incrementar la potencia del motor en 250%. Entonces aquí es lo que tenéis que poner, 250%. Vale, ya lo tenemos. Ahora, el juego nos dice muy bien qué tipo de misil quieres construir, qué tamaño tiene, qué peso tiene que tener, qué tamaño. Recordad que queremos construir de tamaño 1. Pues introducimos el dato. ¿Queremos que ese misil tenga blindaje o sensores? No. ¿Cuál es el fuel mínimo? Esto de momento, aquí hay un 0,01 por defecto, o quizás a vosotros os aparezca cuando abráis el Excel con otro valor, no os preocupéis. ¿Cuál es el daño deseado? Recordad que el daño que queremos es que sea 1. Que haga esto es la cabeza explosiva. Es de side damage, esto de aquí es el warhead, es el punto de daño. Ahí lo veis. Aquí, por ejemplo, nos pone que nos recomienda justamente lo que os decía al principio del vídeo. Nos recomienda hacer un misil que tenga una warhead, una cabeza explosiva de un punto de daño de 4, de 9, de 16, de 25. ¿Por qué? Pues justamente esto que os explicaba antes al principio, de 1, de 4, de 9, porque es el que tiene más capacidad de penetración. Entonces, pues bueno, aquí lo que estamos diciendo es que como queremos un misil antimisil, solo queremos un punto de daño, no queremos penetrar nada, queremos destruir los misiles enemigos. Entonces ya automáticamente aquí el juego nos está dando, incluso con este valor de fuel, nos está dando estos valores de aquí. De hecho, el valor del fuel es lo menos importante. ¿Por qué? Porque aquí ya nos está dando una serie de datos. Entonces, si sumáis, aquí fijaros, nos dice cuál es el daño que hace la cabeza explosiva. Es 1, es justamente este punto de aquí. Veis que todo esto de aquí es un 1. Luego aquí nos dice cuál es el tamaño real para o sea, un punto de daño equivale a 0,25 de cabeza de peso en la nave. ¿Por qué? Pues porque, recordar, como por cada punto de tamaño de misil, por cada punto de misil, nuestra tecnología nos permite crear 4 puntos de daño. Si dividimos 1 entre 4, nos da 0,25. Es decir, que si dedicamos una cabeza explosiva a un tamaño de la cabeza, un tamaño del misil, a ver si me explico bien. Si en el misil destinamos el 0,25 del tamaño a cabeza explosiva, este 0,25 nos dará un puntito bueno, aquí sale tanto por ciento, pero nos dará un puntito de cabeza explosiva. Y es precisamente por la tecnología, porque tenemos una tecnología que nos dice que por cada punto de tamaño de misil hacemos 4 puntos de daño. Entonces, como solo queremos un punto de daño, hacéis la división y os sale el tanto por ciento del tamaño del misil que va destinado a la cabeza explosiva. Esto quiere decir que habría un 0,75 de espacio para destinar a motor, fuel y maniobrabilidad. Entonces, fijaros que aquí nos dice que el resto del misil, en este primer campo, el resto del misil no tendría aquí, en este ejemplo, no tendría nada de espacio destinado a agilidad. En cambio aquí tendría un 0,74, prácticamente el resto del tamaño del misil, a un motor. Es decir, tendríamos que construir aquí un motor de 0,74. Tendríamos que venir aquí y construir un motor de 0,74. Entonces, 0,74 más 0,25 nos quedaría solo un puntito
que sería, bueno, nos quedaría un puntito, nos quedaría una décima, ¿no? Que es justamente este fuel de aquí. Es decir, que tendríamos que destinar el 0,01 para hacer el tamaño 1 de misil, que es justamente lo que queremos. Entonces este misil alcanzaría los 29.600 de velocidad, tendría 477 segundos de duración, pero fijaros que está un poco por encima de lo que idealmente os he comentado que sería lo ideal para el misil, entre 5 y 10 millones de alcance. Aquí lo que está diciendo el juego es que, bueno, con esta distribución tendríamos un alcance todavía mayor. Entonces, tampoco vemos que aquí las probabilidades de acertar, aquí lo podéis ver, que son las oportunidades que tiene de acertar este misil a un objetivo si viaja a 0, que eso es imposible, pero bueno, imaginaos que de 0 a 5.000 kilómetros por segundo, pues un misil enemigo que se moviera a esa velocidad, este misil con esta configuración tendría un 59,2% de probabilidades de acertar. Si el misil enemigo fuera un poco más rápido, fuera a 6.000 kilómetros o más, perdón, fuera de 5.000 a 6.000 kilómetros, entonces tendríamos una probabilidad de 49. Si fuera de 6.000 a 7,5, tal, y así vamos subiendo. Fijaros que cuanto más rápido es el misil enemigo, más difícil es que nuestro misil, esta configuración de misil, pueda realmente hacer el daño necesario o pueda acertar. Entonces, claro, lo que hay que hacer es renunciar un poco a estos valores que están en gris e ir evidentemente a los que están en verde. Aparecen además en diversos colores para reflejar que hay algunos que son mejores que otros. Por ejemplo, aquí la mejor configuración sería esta. Nos dice una cabeza explosiva, un 0,25 del misil estaría destinado a la cabeza explosiva, un 0,25 casi 0,26 destinado a la agilidad, un poquito más de fuel, 0,02 destinado a fuel y un motor de tamaño 0,49. Entonces, el único problema es que está por debajo tiene un alcance solo de 2,23 millones de kilómetros. Esto ya es un poco ya incluso inferior a ver, no es que sea mala idea, pero bueno, si vosotros tenéis en la cabeza una cosa muy concreta, este misil os está diciendo que es muy eficiente, pero no cumple alguno de los requisitos que os gustaría. En cambio, este, por ejemplo, se acerca más, o este de aquí, fijaros que ya son valores más buenos. Y realmente la diferencia es muy poca, es un 0,2, un 0,2, un 0,2, o aquí un 0,1. O sea, básicamente la diferencia es mínima, así que quizás os vendría bien esta configuración, por ejemplo. ¿eh? Incluso es más eficiente que esta. Pues bueno, aquí entonces ya tendríais una información de un misil que se ajustara justamente a lo que vosotros queréis. Entonces, lo único que tenéis que hacer es venir aquí. Vamos a escoger, hemos dicho, el valor, la celda 32. Vamos a coger la celda 32 y vamos a trasladar eso al juego. Eso quiere decir que la celda 32 nos dice que el motor, el engine, aquí, tiene que ser de tamaño 0,44. Entonces, vamos aquí y hacemos un motor de 0,44. Ahí está. ¿Vale? El resto de datos ya los hemos montado aquí. Fijaros que esto va a generar un 0,88 de potencia, es decir, el doble de lo que pone aquí, y que es justamente lo que pone aquí. ¿Lo veis? 0,44, 0,88. Entonces, yo aquí normalmente lo que hago es la energía y aquí lo que pongo es el tamaño, para que si yo de forma visual sepa qué tamaño tiene ese motor. Y a lo mejor hay gente que luego le pone, por ejemplo, los litros, el consumo de litro por hora. O incluso, pero mejor que eso es casi poner, bueno, o dejarlo así, si queréis, o le podéis poner, sí, esto que os decía, podéis poner aproximadamente los litros por hora para haceros una idea del consumo de este motor. Pero bueno, esto de aquí lo podéis quitar perfectamente. Si no os interesa el consumo porque es lo de menos, pues ya está. Entonces, con esto, pues yo que sé, sugeréis el nombre, hacéis el instant, ¿vale? Decís que si ya lo queremos investigar, porque estamos utilizando ahora, recordad que estamos utilizando el Space Master porque lo que hago es experimentar. Entonces, vamos ahora justamente a la pantalla de misiles, que recordad, la pantalla de misil la podéis acceder, digamos, desde dos sitios, o bien desde aquí,
y dándole aquí abajo a Missile Design, o bien desde aquí, la pantalla general, tenéis también la opción aquí a misiles, ¿lo veis? Entonces le dais ahí y ya accedéis. Entonces, como veis, ahora sí que ha aparecido justamente el motor que hemos investigado, 0,88 de energía resultante, aunque es un 0,44 de un 0,44 el tamaño y de 160 litros por hora. Entonces, automáticamente aquí nos dice, bien, si coges un motor, porque aquí podemos poner más, que podemos incrementar, es decir, podemos poner un misil que tenga más motores. ¿Qué ganamos con esto? Pues primero, que evidentemente incrementamos el tamaño del misil, aquí aparece el resumen del tamaño, o sea, fijaros, si ponemos uno, estamos haciendo un misil que ahora mismo por la configuración que tiene casi llega a tamaño 2. Entonces, si ponemos más, ¿qué es lo que conseguimos? Pues fijaros, si por ejemplo este misil, con los datos que hay ahora aquí por defecto, tiene una velocidad de 9100 kilómetros, si yo aquí lo pongo ahora cambio y pongo 10, pues fijaros que se multiplica. Entonces, que sepáis que también podéis hacer esto, es decir, que el tamaño en los misiles podéis poner no solo un motor, sino varios. De hecho, se puede hacer virguería, se puede hacer todo lo que queráis. Pero bueno, aquí lo que estamos haciendo es un misil de tamaño 1, por lo tanto, solo un motor de este tipo. Y esto de aquí no lo podemos cambiar, son datos que vienen por defecto, es decir, nos está diciendo que este es el tamaño por defecto del misil, que es justamente este tamaño que veis aquí, que lo hemos puesto. Esto es el output total de energía, que es justamente lo que pone aquí. Y esto es el coste total en producto, cuesta 0,22 de gallicita. Entonces es tan sencillo como eso. Entonces ya tenemos aquí el motor. Lo que tenemos que hacer ahora es distribuir la cabeza explosiva, el fuel, la agilidad y el reactor, que es un dato que viene a resultas de todo esto que ponemos aquí. Es un dato que nosotros no podemos tocar, es un cálculo que hace automáticamente el juego. Entonces recordar, estamos en la celda 32, vamos aquí. Y aquí recordar, como tenemos una tecnología que nos dice que por cada punto, por cada punto de tamaño de misil, tenemos una tecnología que nos permite crear 4 puntos de daño de cabeza explosiva. Como solo queremos un punto de cabeza explosiva, aquí hay que poner un 0,25. Y nos da un valor, un punto de warhead, un punto de cabeza explosiva, que además lo pone aquí. De hecho, esto, si no tenéis claro de dónde viene esto, no lo acabáis de comprender, bueno, yo os digo que es tan sencillo como dividir 1 entre 4, pero bueno, aquí en el Excel os lo está diciendo, es decir, que podéis copiar sencillamente, si os queréis fiar más del Excel, pues lo único que tenéis que hacer es entrar el dato. Recordar que aquí en el Excel, bueno, aquí en el Excel aparecen comas, pero aquí lo tenéis que entrar en puntos, el juego utiliza los puntos. Entonces, capacidad de fuel, pues lo mismo, ¿qué nos dice aquí el Excel? El Excel nos dice que tenemos que poner fuel 0,05. Pues aquí faltan unos decimales, 0,005. Ahí está. Y fijaros que el tamaño del misil ya ha bajado. Ya está dentro del punto max, de un punto de tamaño. Está ahora al 0,69. Ahora falta la maniobrabilidad o la agilidad, que es lo mismo. La agilidad nos dice que el juego aquí nos recomienda agilidad, aquí lo veis, esta pestaña de aquí, Agi MSP, nos dice que tiene que ser 0,3047. 0,3047 y casi fijaros que ya llega al puntito. Pero esto quiere decir que aquí podemos redondear. Aquí podemos redondear. Podemos poner, a ver, si ponemos un 5, ahí está. Conseguimos un tamaño 1 y conseguimos, vamos a ver si cuadra o no los datos que salen aquí con los datos de este misil y veréis que efectivamente cuadra. Cuadra, ¿por qué? Porque mirad, nos dice que este misil va a 17.600 kilómetros por segundo, justamente lo que pone aquí, que tiene una duración de unos 5 minutos. Aquí es posible que no cuadre exactamente el valor. De hecho, aquí nos dice en segundos, ¿no? Duración en segundos 298. Pues podéis hacer una división, 298 entre 60, pues lo veis que hace aproximaciones, casi 5 minutos, aquí está haciendo una aproximación, pero veis cómo cuadra el valor. Luego nos dice que tiene un rango de 4,9, veremos aquí si es cierto o no. No se aproxima, pero se acerca, por diferencias de segundo, etcétera, porque hay un tema de decimales, pero fijaros que la diferencia es poco significativa.
y justamente nos estamos moviendo en un rango que es un poco lo que queremos, ¿eh? Entre 5 y 10 millones de kilómetros, e incluso hay jugadores que establecen un valor de alcance de interceptación menor. Pero bueno, esto es un dato muy aproximado. Aquí veis que el coste por misil es este. El coste por misil, pues bueno, es porque son 0,25 de titanio, 5 tal tal, y este es un poco el consumo, el fuel que requerirá, la cantidad de litros que requerirá, eh, bueno, el coste en fuel que requerirá este misil para poder equiparlo, ¿no? Para acabar de construirlo. Aquí vemos los puntos de investigación, etcétera, etcétera. Entonces, con esto, fijaros que el tamaño final es un 0,05 HS. Esto es el HS, recordad que un HS equivale a 50 toneladas. Pues bueno, esto es un valor muy pequeño en peso. Es el tamaño más pequeño que tenemos. Es un misil de tamaño, bueno, tamaño 1, es lo más pequeño que podemos construir. Podemos construir de tamaño mucho más pequeño, pero no tendría sentido. Entonces, pues bueno, hemos construido un misil. Fijaros que aquí ya el juego detecta que es un misil antimisil, porque cuando tiene cabeza explosiva, nuevamente el juego ya interpreta qué es lo que quieres hacer y entonces ya te está indicando qué es lo que estás haciendo. Entonces, aquí ahora falta interpretar, ¿este misil es eficiente? Pues esto es el dato que aparece aquí, ¿eh? Que como podéis comprobar en el Excel es mucho más completo, porque aquí en el Excel nos da valores con rangos mucho más abiertos, 5, 6.000, recordad que os lo he explicado antes, y aquí en cambio nos lo da solo para, por ejemplo, misiles que vayan a menos o a 3.000 kilómetros por hora o menos, la probabilidad de acertar sería un 150. ¿Corresponde con esto de aquí? Pues 3.000, bueno, pues no lo podemos ver porque aquí parte ya de misiles que van a 5.000 kilómetros como mínimo. Pero bueno, ya os digo que en el Excel la información es mucho más completa porque salen muchas más referencias. Pero si vamos a los 5.000 kilómetros, fijaros, aquí sí que cuadra. Fijaros, 105,6 aquí en el Excel, a 5.000, con misiles que van a 5.000 kilómetros por hora, y efectivamente cuadra con el valor. Y a 10.000 kilómetros, que es justamente seguramente el dato que debemos tener más en cuenta, porque los misiles, casi siempre, pocas veces os vais a encontrar misiles enemigos que vayan a estas velocidades. Es decir, vamos, nunca, es muy, muy, muy difícil que veáis algo así. O sea, normalmente los misiles de la IA son una pasada. O sea, vamos, como mínimo 10.000 y os vais a encontrar misiles de 30.000, 20.000, 25.000 kilómetros por segundo. Así que realmente el dato importante es este. Esto quiere decir que, en teoría, uno de cada dos misiles van a interceptar a un misil enemigo. Entonces, no es precisamente un valor muy bueno, no es un valor muy fiable. Entonces, ¿vale la pena construir este misil? Eso ya es cosa vuestra, ¿eh? Si tenéis urgencia, necesidad, siempre mejor, bueno, siempre mejor esto que nada, ¿no? Entonces, ¿podemos hacer algo para mejorar esto? Es decir, ¿qué tenemos que hacer en este caso para mejorar esta opción? Porque claro, eh, hemos cogido justamente una de las mejores opciones, una de las cosas que están en color verde. Bueno, pues lo que podéis hacer es, si tenéis dudas, podéis intentar incrementar el tamaño del misil, buscar un misil de tamaño 2, pero que siga teniendo una cabeza explosiva de nivel 1. Es decir, incrementáis aquí el 2 y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si estos valores de aquí cambian. Ponéis un 2 y fijaros que a 10.000 kilómetros los porcentajes han subido. Es decir, a 10.000 kilómetros los porcentajes eran de 50 y pico y hemos subido, pues bueno, hemos subido un 15%, ¿no? Nos acercamos ya a un 70% de probabilidades de acertar a 10.000 kilómetros o más. Entonces a lo mejor vale la pena hacer un misil un poquito más grande, sobre todo cuando no tenemos de momento unas tecnologías muy buenas. Entonces, pues esto os podría hacer replantearos todo, ¿no? Es decir, habría que hacer una distribución diferente, volver a buscar algo que se aproximara. Por ejemplo, este misil tiene un alcance de 1,47 millones, pues vamos a buscar algo que se parezca justamente a lo que estamos buscando, ¿no? Pues estos tres de aquí se ajustarían más. Pues entonces podéis hacer un misil antimisil de tamaño 2, pero lo bueno es que este Excel ya os está dando pistas, ya os tenéis que ahorrar, imaginaos tener que hacer todo esto a ojo de buen cubero, a hacer pruebas por vuestra cuenta, claro, os podríais volver locos, porque siempre os quedaría la duda de si estáis consiguiendo el misil más eficiente. Entonces este Excel es oro, o sea, por favor, tenerlo ahí presente, porque os permite hacer muchas cosas. Es más,
Así como ahora os he dicho, pues oye, probar a hacer un misil de tamaño 2, que tampoco pasa nada, ¿eh? E incluso podéis buscar un misil antimisil de tamaño 3, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, siempre que tenéis que, siempre tenéis que ser lo más eficientes posible. Cuanto más grande sea ese misil antimisil, pues más espacio va a ocupar, etcétera, etcétera. Os interesa un misil lo más pequeño posible. Pero claro, cuando todavía no tenéis buenos porcentajes, pues no os queda más remedio que tirar por un tamaño un poco más grande. Así que también tenéis que seguir un poco la lógica y no ser capullos, con perdonad por la expresión, de coger y decir, no, no, me voy a quedar con el tamaño más pequeño. Pues no, o sea, adaptaros, buscar un tamaño un poquito más grande, aunque eso evidentemente os va a repercutir en otras cosas, ¿no? Entonces, aparte del tamaño, podéis decir, coño, ¿y si espero un poco a conseguir mejores tecnologías? Por ejemplo, ¿qué pasa si consigo la tecnología que me permite incrementar el valor de la cabeza explosiva a 5 por cada punto de tamaño? Pues vamos a ver qué pasa. Vamos a colocar aquí los datos iniciales. Pues mirad, resulta que incrementamos un 6% de media. Incrementando la cabeza explosiva, el valor de la cabeza explosiva, incrementamos unos 5% la media de probabilidad de éxito del misil. ¿Vale la pena? Hombre, pues a lo mejor aquí os puede dar una idea de decir, hombre, pues no, realmente mucha ventaja no me da, o sea, no me sale muy a cuenta irme aquí a investigar misiles y esta tecnología, por ejemplo. Pues hombre, sí me permite incrementar un poco la probabilidad, pero tampoco es aquello decisivo. Eh, ¿Y si intento incrementar la agilidad a 80? Pues vamos a poner a 80. Vamos a ver qué pasa aquí. Voy a volver. Vamos a poner 80. A ver qué cambio significativo tiene esto. Pues un poco mejor, ¿no? Es decir, incrementar la cabeza explosiva incrementaba unos 58% y en cambio si incrementamos la agilidad, vemos que la agilidad tiene un impacto mucho más grande. Entonces, pues ya os podéis ver, ya tenéis una pista de que quizás os interesa mucho mejor hacer una investigación en esto, en la agilidad. Lo que pasa es que, claro, el coste es mucho mayor, son 15.000 puntos de investigación. Entonces, pues bueno, ya tenéis una herramienta que os permite dar pistas, os permite crear ya una idea de cómo, digamos, de cómo funciona este Excel y de un poco por dónde pueden ir los tiros. Lo importante es que tengáis claro cuál es el papel, qué tipo de misil queréis. Ya os digo, yo os recomiendo que los misiles antimisiles tengan como mucho esta capacidad de alcance de interceptación. Ahora bien, habrá alguien que dirá, hombre, Aplo, yo incluso ya quitaría directamente los 10.000 y lo dejaría en 5. O no, Aplo, yo pondría un poco más porque me gusta tener más margen de maniobra. Pues bueno, perfecto. A mí también me gustaría tener mucho margen de maniobra, chatos. Pero entonces quiere decir que te vas a tener que poner aquí mucho más fuel. Con lo cual, si pones mucho más fuel, lo vas a tener que quitar de agilidad. Lo vas a tener que quitar de agilidad. Quizás lo vas a tener que quitar, vas a tener que reducir un poco el motor. Con lo cual, misil más lento. Y esto de aquí os va a bajar. Entonces, claro, ¿qué es lo que queréis? ¿Más alcance? ¿Menos alcance? Tenéis que jugar con esto. Entonces, ya os digo, no es una decisión de decir, ah, no, es que yo quiero esto. Bueno, una cosa es lo que tú quieras, otra cosa es lo que puedas hacer con las tecnologías que tienes y siguiendo un poco lo que el Excel recomienda en función de los datos que tú le has pasado. ¿eh? Em, vale, ¿qué más? Como podéis comprobar, aquí en esta pantalla hay muchas más cosas. Por ejemplo, aparece una cosa que se llama Second Stage. Second Stage es una segunda etapa. Podéis hacer misiles con varias etapas. Esto lo explicaremos en el siguiente vídeo. De hecho, lo que permite esa segunda etapa es, por ejemplo, crear misiles, pues eso, que tengan sensores, que puedan servir de puestos de escucha, ¿eh? O misiles, por ejemplo, que tengan una etapa en la que se muevan muy lento, pero que tengan un gran alcance y que luego en determinado momento se produzca una separación y entre en marcha una segunda etapa con un misil que es mucho más potente, con un motor mucho más potente y que ya va directo a meter caña al objetivo. O sea, ya os podéis hacer una idea del tipo de misiles que podéis construir. Podéis construir misiles con varias etapas. De hecho, puedes construir una segunda etapa, pues eso, con sensores o sencillamente una segunda etapa que despliegue unos misiles súper veloces, súper rápidos y como consumen mucho fuel, pues durante la primera etapa lo que tenéis es un motor más eficiente, que consume mucho menos fuel para permitir llegar a grandes distancias. Esto estaría muy bien, por ejemplo, para realizar un ataque a gran distancia, ¿no? Desde un ataque, digamos, de largo recorrido, ¿no?
Yo qué sé, esto ya es cosa vuestra, la imaginación. Vale, y ya finalmente, Toggle Info. Aquí sale una serie de información que es importante, os dicen unas fórmulas. Aquí, por ejemplo, os dice lo que es el MSP, el tamaño, cada punto de tamaño de misil es una veinteava parte de un HS, del Hull Space. ¿eh? ¿Cómo se calcula la oportunidad, la probabilidad de acertar con el misil? Que son estos datos de aquí. Pues esto se calcula calculando la velocidad del misil dividido por la velocidad del objetivo, que esto evidentemente no lo sabréis hasta la primera vez que combatáis, que tengáis un combate, multiplicado por el maneuver rating. El ratio de maniobra, eh, el ratio de maniobra lo indica, bueno, de hecho, aquí, misil, el ratio de maniobra lo indica esto de aquí, este 19,52. Entonces, pues bueno, haciendo este cálculo es de donde sale este maneuver rating. Entonces, lo que hace el juego es ofreceros unas probabilidades, es decir, os hace unos datos, dice, por ejemplo, si el target speed es de 3000, pues es de 1000 kilómetros, por ejemplo, aquí veis, 1000 kilómetros, pues la probabilidad que tendríais, siguiendo esta fórmula, de acertar con este misil sería de 528. Bueno, aquí sale una serie, os digo, aquí sale información que os puede venir bien para entender un poco de dónde cómo el juego calcula las cosas y para que veáis también lo importante que es, pues evidentemente, cuanto más rápido sea el misil, pues mucho mejor. Evidentemente el misil, la oportunidad de acertar se da mucho mejor con un misil más rápido y además si tiene un ratio de maniobra mucho más alto. O sea, de alguna manera os dan un poco de pistas de cuáles son los aspectos importantes del misil. Y bueno, aquí yo creo que con esto ya sabéis, ya podéis ver cómo funciona y ya podéis tener una idea. En el siguiente vídeo explicaremos, haremos un misil antibuque, veremos más detalles y haremos un misil con una segunda etapa. Seguramente haré unos sensores y lo aplicaremos a una nave, haremos un diseño de una nave Ranger, por ejemplo, que lanzará estos misiles de exploración, estos misiles con sensores, para que nos sirvan de puesto de escuchas, de orejas, para una posible amenaza futura enemiga en la partida. Entonces, pues bueno, lo voy a dejar aquí porque sé que ha sido un vídeo un poco espeso, pero espero haberos aclarado, espero que si tenéis dudas, pues me lo decís. Pero ya os digo, en el siguiente vídeo vamos a entrar más a fondo, vamos a ver esa segunda etapa y seguiremos hasta bajando con el Excel, pero bueno, como ya tendremos la teoría aprendida, pues va a ser muy fácil, va a ser fácil ya entrar en ese segundo vídeo. Así que espero que no os haya dado una ampolla cerebral viendo este vídeo y os espero en el siguiente. Un saludo.